Bien, señores, hoy es viernes y tenemos al ingeniero José Israel Cuello. Una serie de temas, generalmente los temas a tratar al ingeniero Cuello son amigos televidentes que quieren escuchar la opinión de José Israel en diferentes temas. A veces nos excusamos porque es imposible que en medio de una campaña electoral que además tiene un componente más importante, que es una pandemia, y que además siempre contiene el tema económico que rige el mundo, es muy difícil que uno decida tomar el tiempo para llevar cosas importantes, pero no son vitales en este momento. Lo otro es vital. Elecciones, globalización, manejo de la economía del mundo, cómo anda Estados Unidos, cuál es la posibilidad de que un hombre que haya llegado al poder siga en el poder en Estados Unidos. Todas esas cosas son aquellas que uno les pide a gente de la experiencia de José Israel Cuello que nos trate. Le hemos pasado esos temas y vamos a escuchar a José Israel hoy viernes. Adelante, José, y gracias. Gracias, buenos días, Julito, buenos días a todos. Hay una noticia que ha pasado sin trascendencia en el país. Es el hecho, y es trascendente, es trascendente por nuestro país y por nuestras relaciones exteriores también. Resulta que el rey emérito de España, Juan Carlos I, está arreglando una residencia en la Romana para vivir prácticamente sus últimos años, como consecuencia de su participación en un hecho de carácter doloso cuando se hizo la contratación del tren a la Meca con los países con los árabes sauditas. Es importante porque es una manifestación de la caducidad de esa institución que se llama la monarquía. La monarquía se le está reivindicando los papeles ahora de su participación en la transición tras la muerte de Franco, en que se impuso por gestión desde el extranjero, y particularmente del presidente Nixon, que fue el primero que tomó en cuenta esa posibilidad como una garantía de la estabilidad interna de España y de que no se le fueran de las manos los acontecimientos. Pero resulta que el individuo es un pillo. El individuo no respetó lo que la constitución vigente de España magnificó en una monarquía que nunca ha sido un régimen de estabilidad y de grandeza para España, porque en los momentos más importantes de su historia, cuando conquistó América, dedicó esa riqueza enorme que se sacó tanto de las minas de este país, que fue la muestra médica que llevó Colón en su primer viaje, y luego de las grandes posibilidades que tenían los aztecas y todo lo que es México, y los incas y todo lo que es Perú. Toda esa enorme cantidad de plata, de oro y de otras riquezas se dedicó a una guerra en sostenimiento del imperio de Carlos I, dirigida por Felipe II, su padre, no, su hijo. Y eso dio lugar a que España minimizara la trascendencia de la conquista de América y que luego la tuviera que compartir como consecuencia de derrotas en Europa con Estados Unidos
digo, con Inglaterra y con Francia. Y ni hablar de los holandeses que se colaron a través de la dinastía de los Habsburgo. Ahí tenemos la consecuencia de una institución que en el canto internacional que tantas veces sonó por nuestras calles, ni reyes, ni burgués, ni Dios, se violó en el acuerdo que firmó el Partido Comunista Español, aceptando, cuando tenía una fuerza enorme en España, era prácticamente la única fuerza política organizada durante la tiranía. Y lo primero que hizo fue negociar un acuerdo que conllevó el retorno de una monarquía que, en definitiva, lo que ha hecho fundamentalmente es el pillaje de los recursos de España en múltiples aspectos. Tiene ahora otro representante un poco más discreto, probablemente conmovido porque era su padre además, con una situación que lo precipitó su acceso al trono, pero con una mancha que marcará su reinado. Por lo menos lo marcará. Vamos a ver. Pero vuelve a ser el país sede de los desfalcadores políticos del mundo. Hay que recordar la época final de los años 50, a partir de la Feria de la Paz y la decadencia del régimen de Trujillo, que se inició ahí. Cómo pasaban por aquí los dictadores camino a España, el Valle de los Caídos. Vino Perón, vino Batista, vino Pérez Jiménez, vino el colombiano, el colombiano de la época. Pasaron muchos por aquí, ni hablar de personajes haitianos de deplorable vida en el final de la era de Trujillo y luego. De manera que no es un honor para el país recibir un rey que huye después de un acto de pillaje digno de las colonias que ellos crearon en América, que se ha caracterizado por tener gente que termina su vida con un balazo autoinfligido, o que huye él hacia la cárcel, él y su mujer, como en Perú. Bueno, no honra al país que ese señor venga a habitar nuestro suelo, a acoger la benevolencia de los dominicanos que él no merece. No lo merece sobre todo porque mereció él sí la confianza de su país en un momento muy dramático, un momento de cambios, y no era para que la cobrara metiéndose un dinerito en el bolsillo. Eso es una pequeñez tan común aquí en América Latina que terminamos siendo refugio de quienes los hacen por allá. Bien, si seguimos con el problema del ser humano y el planeta Tierra, el ser humano como destructor de su propio hábitat, de su propia evolución. Pero sobre la pandemia se dan una serie de informaciones que son muy contradictorias. Ya en las zonas donde la pandemia ha hecho sus daños profundos, vamos a decir en la parte europea, que fue la que más atrajo la información dominicana antes de que llegara aquí, era la ruta. Eso en Italia, en Francia, en España, en Alemania, los números van bajando al extremo de que ya se han levantado varios tramos de la contención de la vida común. Se dan números, en el país se dan números con retraso de 15 y 21 días. Y en Italia hay un científico que dijo que el virus está cansado. Dice exactamente, el virus no ha cambiado por mutaciones.
ha cambiado su virulencia. Es como si hubiese envejecido. Es una eminencia italiana. Es una apreciación. Es un virus que realmente tiene ese ciclo, pero que si se desorganiza la sociedad, si se eliminan las restricciones fundamentales que son necesarias para salvar el máximo posible de las personas de un virus que carece de una vacuna todavía, los daños humanos pueden ser muy grandes, seguir siendo muy grandes. Y no hay que conformarse con que el virus fundamentalmente precipita la salida de la vida de los ancianos y de las personas ya que han hecho su ciclo de existencia, porque realmente no tiene por qué un virus que surge del desorden que el propio hombre ha impreso a la humanidad acelere los procesos naturales de la vida y de la muerte. Realmente penoso la cantidad de ancianos que en los propios salas de cuidado y sitios de acogida de España han muerto como consecuencia no solamente de la virulencia del virus, sino del mal manejo de los ancianos en el momento en que eran las víctimas más débiles frente a una pandemia que en definitiva ha llegado a los niveles que ha llegado por un mal manejo en cada uno de los países que la han manejado mal. En la propia Europa hay contrastes entre unos y otros. Y en el universo, la vergüenza de todos en el universo es que Estados Unidos tenga el récord de muertes si se mide por nación y que esté muy bien rankeado si se mide en cuanto a la cantidad de habitantes. En relación con la cantidad de habitantes, el récord lo lleva a Bélgica, un país europeo vecino de Alemania, que en ese score está muy bien colocado, porque ha sido manejada por los científicos, por las personas más aptas, con el respaldo de los factores políticos, para lograr resultados que enaltecen esa acción del Estado alemán. En Perú, por ejemplo, han ampliado la restricción de movimiento de la persona 90 días más recientemente, mientras aquí los diputados aprovechan, como siempre, la oportunidad de vender su voto al poder que necesita el respaldo congresional para mantener el estado de alarma, el estado de cuidado, el estado de atención que es necesario. Bien. En Estados Unidos hay una situación al respecto de esto que va, a nuestro entender, como un bien en las coyunturas actuales. ¿Cuál es? El señor Trump fracasa en el manejo de la salud y concomitantemente en el manejo de lo racial. Es una pena para el Estado americano tener un gobernante tan errático. Pero es un factor muy positivo para ellos mismos y para la humanidad que un hombre que, aparte de sus habilidades, sus limitaciones en el manejo de muchos elementos del poder interno, ha perdido ya prácticamente el equilibrio psíquico. Ya no son salidas que podrían celebrarse sin trascendencia, cosas de alienados, pero que en muchos sentidos, en muchos momentos, no servían más que para medirlo en sus limitaciones. Le hizo mucho daño a la política exterior norteamericana, es un factor de irrespeto para una nación que merece, como todas las naciones, merece
un respeto, pero que en primer lugar lo merecen los gobernantes. Ellos representan a las naciones. Y ese señor que no pudo manejar el tema de la salud adecuadamente, 110.000 personas ya han muerto en los Estados Unidos, 124.000 creo, han muerto ya en los Estados Unidos, se han computado como muertos, debe haber muchos más, como aquí. Pero es un número de referencia que no honra ni al Estado norteamericano ni a sus gobernantes. Pero el fracaso del manejo de lo racial ha sido prácticamente lamentable. Un problema que podía resolverse con la naturalidad que lo resuelve cualquier déspota, entrenado o no en América Latina. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí. Eso se ha llevado hasta una guaracha cubana. Realmente los gobernantes no tienen por qué asumir el despotismo, el trato, una definición impiadosa, vamos a decir, puede calificarse, de la actitud policial que tiene su reglamento, que tiene sus limitaciones. No se puede matar a un hombre con esa frialdad con que ese señor desató las pasiones, los dolores ancestrales de una nación que no ha podido encajar su origen mismo en su vida cotidiana. Y ahora, la inmigración negra fue la fuente fundamental de enriquecimiento de muchas familias que todavía existen en los Estados Unidos y que han ido trasladando sus saberes una y otra vez por medio de los bancos, por medio de las inversiones, por medio del poder político, para ser dominante no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. No es posible negar los orígenes de una nación que se asentó en una esclavitud cruel y terrible para hacer sus primeras riquezas como conjunto humano. Y esos son actos que avergüenzan la existencia humana. Así como un error científico puede dar, el manejo de un problema científico, como una pandemia, puede dar lugar a lo que estamos viviendo. No hay que olvidar que la esclavitud y sus secuelas de carácter racial fue la marca de la conquista del territorio americano. Hay que recordar que la esclavitud adquirió ese tono racial en América. La esclavitud existió antes del trato de negros, pero el trato de negros como fuente de esclavitud, el abuso de acercarse a las costas africanas, a forzar gente a venir en un trayecto donde moría la mayoría y luego hacer esclavos los que sobrevivían. Fue una fuente de riqueza para los colonos que se asentaban con el derecho a seres humanos como se tienen en peores condiciones que lo que se conservan los animales, las vacas, los puercos, los chivos y todas otras especies que sirven para la expansión del ser humano. No hay por qué aceptar conceptos sobre inferioridad racial que fueron en los que se asentó entonces la esclavitud como un recurso para la compensación de unos habitantes del territorio latinoamericano que no tenían fuerza y recursos para soportar el régimen de esclavitud que se le aspiraba a aplicar durante tan largo tiempo.
En Inglaterra, donde ha repercutido esta situación, se han tumbado estatuas de seres humanos que eran buenos en Inglaterra y merecieron en algún momento que le hicieran reconocimientos de esa naturaleza. El señor Drake, que atracó la colonia española de Santo Domingo en el cenit de aquella etapa de garatas y conquistas entre Francia, Inglaterra, España, Holanda y otros países europeos. El señor Drake en Inglaterra murió siendo Sir Francis Drake. Y así por el estilo, cada uno de estos bandidos, de estos delincuentes sociales, merecía sus reconocimientos por allá. Bien, pero es bueno reiterar que este traspiés que ha dado la sociedad norteamericana llevando a Trump al poder y las consecuencias de ese poder expresadas en un manejo, expresadas sintéticamente en un manejo erróneo de una pandemia que debían manejar a los científicos, que Estados Unidos tiene mucho, y pudimos ver por televisión cómo ese señor, ignorante de los más elementales criterios acerca del manejo de una situación como esta, y teniendo a su disposición gente con mucha formación, con mucha preparación, los desautorizaba públicamente, hablando ante un público que espera de un presidente que tenga por lo menos respeto frente a quienes representan el conocimiento en un momento en que sus limitaciones son evidentes. Pero como consecuencia de esta pandemia, se ha caído el tema de cómo va a cuajar por un largo rato, van a cuajar los límites de una globalización que marchaba con un ritmo de libertad que no merecía el cuajo nacionalista que va a dar lugar necesariamente a un periodo más o menos largo, puede ser una generación, dos, en que el mundo esté dividido en tres partes determinantes. Durante mucho rato estuvo dividido entre la Unión Soviética y los Estados Unidos como factores dominantes. El deterioro interno del régimen soviético y su colapso, que sorprendió al mundo porque se suponía que era un régimen con una cohesión mayor y una fortaleza interna mayor, y la colocación de Rusia en la dimensión de su propio desarrollo ha descompuesto todo el proceso de globalización que su reducción de poder facilitaba. Y la pandemia ha conducido, como hemos dicho ya en varias ocasiones a través de este mismo programa, a una cristalización de los poderes que augura, según algunos estudiosos que ya han tratado de ver el futuro inmediato que estamos manejando, y ellos llegan a la conclusión de que es posible tener optimismo, pero rechazan el liderazgo de la Casa Blanca para referirse a los Estados Unidos por el nombre común de la residencia y sitio de mando del presidente. Dice Ian Golding, profesor de globalización y desarrollo de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, que rechazada la posibilidad del liderazgo de la Casa Blanca que colapsa ahora, hay que admitir que China no puede asumir el dominio y que al mismo tiempo el Reino Unido no puede liderar ni siquiera Europa. Se está saliendo de allí. Pero hay que ver el liderazgo antes de esta pandemia y del colapso
del liderazgo mundial de Estados Unidos a través del colapso de Trump, ya el Reino Unido había rechazado la posibilidad de compartir la dirección de Europa con Francia y Alemania, que fueron los que todavía con el fuego vivo de la Segunda Guerra Mundial, con las hogueras humeantes de esa tragedia, concibieron a través del mercado del carbón y del acero un punto de contacto en la zona de conflicto mayor entre esos dos países durante un siglo o 2 siglos, de Alsacia y Lorena, en la frontera de los países, donde se hablan los dos idiomas, porque con una normalidad asombrosa, porque Estrasburgo ha sido ciudad alemana y francesa indistintamente durante varios periodos. Estrasburgo y sus zonas colindantes, Alsacia y Lorena, que son los estados de ese conflicto. Alrededor de ese tema del carbón y del acero, ellos encontraron un punto de encuentro. Hubo otro punto de encuentro del acercamiento entre los pueblos también cuando Willy Brandt y Nikita Khrushchev firmaron el acuerdo para el gas siberiano a través de un oleoducto desde las fuentes de gas de la Unión Soviética de entonces hasta la sociedad alemana en proceso de reconstrucción después de la gran tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Estos fueron los dos elementos que facilitaron que el mundo concibiera la posibilidad de una unificación. Inglaterra, con un estrecho sentido del nacionalismo, después de participar en muchos aspectos, salvo en el problema de la moneda, en la Unión Europea, de repente, en un plebiscito, consideró que debía retirarse de ese proyecto y eso ha avanzado, pero ha ido avanzando al mismo tiempo en que Inglaterra se siente que no puede estar sola, que es una pequeñez inaceptable ser un país pequeño en un mundo de tantas posibilidades en la liberación del comercio y de las actividades del desarrollo. Y al mismo tiempo que tramita su salida de la Unión Europea, discute con Estados Unidos un tratado de integración semejante al que mantenía con Europa, pero que naturalmente les reduce su principalía, porque no hay comparación ya entre la magnitud del imperio norteamericano, y la decadencia del imperio inglés y de su importancia en la economía y en otros aspectos de la principalía mundial. De manera que hay tres polos que se van organizando. La Europa, por su poder tradicional, tiene una importancia indiscutible en la historia humana, que no se va a debilitar de un día para otro. Tiene un espacio propio muy bien definido, sobre todo cuando puede tener como reserva los recursos de la vieja Unión Soviética, que están ahora accesibles para Europa sin guerra. Así como el acuerdo del gas ha sido fructuoso enormemente para los dos polos que lo acordaron, y en general el trayecto del gas completo que se ha beneficiado de esa situación. Un polo será Estados Unidos con Inglaterra y el acuerdo de la Comunidad Británica, que incluye todos los grandes países que fueron alguna vez parte del Imperio Británico y que siguen siendo de alguna manera seducidos por una cultura inoculada. Ese será un polo importante. Otro polo importante por su trascendencia histórica es Europa, pero con mucho menos importancia económica que ese conjunto de Estados Unidos, Inglaterra y la Comunidad Británica, que incluye Canadá. Ya Estados Unidos tiene un acuerdo con Canadá
muy beneficioso para los dos países y para México en el acuerdo trinacional de esos países del norte de América. Y bueno, queda China. ¿Líder de qué puede ser China? Una cristalización del poder de esa manera, donde Europa define su espacio y el mundo de habla inglesa define su espacio. Bueno, China tiene el ejemplo de su desarrollo que seduce indiscutiblemente a países que han patinado mucho buscando cómo crecer, cómo desarrollarse y no han podido significarse como lo logró China en una generación. A partir del aislamiento de Mao Zedong como líder de ese país, el respeto que merecía por haber conducido hasta entonces esa nación, China realmente ha logrado cosas importantísimas. Y hay que decir importantísimas porque es el resultado de una visión que conduce a definir lo que es principal de verdad. Lo que es común al desarrollo hoy es el respeto al hombre. Es que la participación del hombre en el crecimiento. Rusia, durante un momento bajo el régimen despótico terrible de Stalin, logró índices que asombraban a mucha gente en el crecimiento. Pero ese crecimiento nunca se transfirió a la sociedad en su conjunto. En China encontraron una fórmula, no sé dónde, pero lo encontraron. Puede ser en Marx, que decía frases de este tipo, de ningún régimen económico social puede sustituir al precedente si el precedente no ha logrado desarrollar todas sus posibilidades todavía. Es una frase que indiscutiblemente de existir Marx concomitantemente con la Unión Soviética y el estalinismo, lo hubiese distanciado de ese proceso. Pero bueno, es un crónico lo que estoy elucubrando, porque Marx existió en un tiempo y Lenin existió en el otro. No se pueden cotejar las ideas y conceptos de los dos, porque cada quien tuvo hechos a su disposición para tomar sus decisiones. De todas maneras, lo asombroso de los chinos es que han logrado llevar al nivel de Europa Occidental la vida de una parte considerable de su población. Todavía tiene una reserva no integrada a ese proceso, pero que va integrándose paso a paso a una velocidad realmente impresionante. Haber logrado que 500, 600 millones de seres humanos vivan hoy al nivel que vive Europa Occidental en apenas una generación es un hecho que merece respeto, merece consideración. Y que en definitiva es el objetivo del hombre cuando lucha. Llevar la mayor suma de felicidad a su pueblo y de satisfacción de sus aspiraciones. Dentro de un régimen que establezca límites por lo menos de la ley para marchar organizado. Ese es el papel de China frente a zonas del mundo que teniendo la oportunidad de haberse desarrollado semejante a lo que ha hecho China, no lo hicieron. Incluye toda América Latina, incluyendo Cuba, por supuesto, donde se llegó a un régimen de 60 años, de un poder de una sola familia, de una sola estirpe, que todavía no se ha extinguido y que va dejando una estructura de organización política y social que no augura el bienestar que merece una población que ha luchado tanto, que ha hecho tantos esfuerzos y que los resultados de su vida, incluyendo el enfrentamiento permanente con Estados Unidos, para el cual en algún momento se le extendió la mano y la rechazó.
posiciones de orgullo que no, de ninguna manera, son posiciones de gobierno respetables. Son de carácter personal y no de la necesidad de la sociedad. Estados Unidos es una realidad para América Latina. América Latina no puede prescindir de su existencia. Es una realidad geográfica y económica. Lo que hay que entenderlo en los términos estrictos que existe, pero de ninguna manera hacerlo una situación de carácter permanente, de carácter de siempre. Vale para los dos. Estados Unidos ha tenido 10 presidentes que no han encontrado cómo agarrar a los Castro y se llegar a un acuerdo de acercamiento y de aceptación de la existencia de los dos. Ni lo pensó seriamente Estados Unidos nunca, aunque el presidente Eisenhower al final de su mandato trató de llegar a un acuerdo urgente, pero ya al mismo tiempo su régimen estaba organizando la invasión del viejo chino, porque esa no la organizó Kennedy, esa se organizó bajo el régimen de Eisenhower. Kennedy le dio curso y después se dio cuenta de que eso no era posible, pero que de paso se fue él también, tal vez como parte de esa garata interna dentro del régimen. Pero bueno, América Latina y Estados Unidos no han tenido una zona de entendimiento que respete la naturaleza de los países, de la misma manera que Estados Unidos no ha tenido un espacio de tranquilidad en su mente para manejar adecuadamente lo que la esclavitud dejó en el alma de su pueblo acerca de lo racial. La esclavitud es mala en sí misma. Nadie debe ser esclavo, blanco o negro. Pero cuando se le acumula el elemento racial y se excusa sobre la base de la inferioridad de la raza, la iniquidad de la esclavitud y de la reducción de la importancia del ser humano por su raza, ya el elemento es de otro carácter. Es una aberración que Estados Unidos no ha sabido sacarse del alma, a pesar de los avances en diversos regímenes que se ha dado. Tuvo una guerra interna, incluso con consecuencia de ese elemento interno que le dejó la colonización inglesa y francesa y española, porque las tres naciones participaron en el régimen esclavista norteamericano y entre las tres la compusieron. Hay zonas de Estados Unidos que dominadas por Francia o por España, en que el inglés era simplemente el traficante de negros. Porque en ese aspecto los ingleses fueron los más grandes. Al extremo que los traficantes eran padres de la patria por allá, porque llevaban riquezas, generaban riquezas y luego ayudaban a los asilos, ayudaban a las necesidades de los humildes. Como hacen aquí, hacen gárgaras con unos millones que han significado una explotación ridícula del trabajo humano. Bueno, pero ese pasado. Eso es lo que vemos y hemos reiterado en estos días sobre qué pasará en el futuro inmediato. Sobre todo cuando la pandemia se asiente, si es que no viene otra por ahí. Y estamos hoy a 24 días para la primera vuelta de unas elecciones presidenciales en que hasta dos candidatos, un matrimonio de la candidatura del PRM, el señor Abinader y su señora, su esposa, han sido víctimas de la pandemia, cosa que lamentamos mucho y que realmente nos dice en qué mundo y en qué momento estamos viviendo. Eso, ¿en qué va a afectar su campaña electoral? En algunos, la compasión los acercará, en otros pensarán que ya
eso los limita a ese señor para gobernar. Bueno, son criterios menores para la toma de decisiones políticas. Realmente el daño que le puede hacer a un joven de esa edad el coronavirus no es igual que si el candidato fuera Juan Bosch, que no lo fue a la final, ni otros personajes que están en el PLD que ya hace rato que debieron retirarse de la vida pública y darle curso a otros. Pero hizo bien el candidato oficial de expresar su sentimiento o los sentimientos que el protocolo impone frente al hecho que de alguna manera preocupa a todos, porque quien sea elegido presidente de la República va a gobernar el país. Dentro de 24 días eso se va, si no a decidir, ya a definir con mayores elementos de certeza si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta. O tal vez el que quede en segundo queda con un margen que no puede de alguna manera obviar y reconoce que el otro ganó, como ha sucedido en algunas ocasiones. Esos eran los temas principales, quedan otras cosas. Hay gente que insiste en que trabajemos más el tema de los recursos de la seguridad social dedicado a la vivienda. Realmente la idea es muy simple y proviene de una demanda elemental en el sentido, todo el mundo sabe que ese dinero no va a alcanzar para el retiro. Que se copió mecánicamente una ley chilena que no había dado esos elementos en su práctica todavía en Chile, pero que ya los dio. Y que esa ley con esas deficiencias ya comprobadas, porque ya los chilenos que han cumplido el tiempo de retiro se retiran con un 60, un 70% de los niveles de vida o de los niveles de ingresos que tenían antes. Y realmente, si los de antes eran precarios trabajando, el 60% de eso ya es la miseria. Eso es lo que aspira, lo que puede lograr el plan de retiro existente en el país, copiado de Chile y administrado por dominicanos, no por chilenos. Bien. ¿Cuál es la idea? Entregarle dinero para que se gaste ahora en la vida normal, común, o entregarle dinero, el dinero que ya se ha acumulado, una parte de ese dinero, que yo estimo 100,000 pesos, u otro tope en proporción con lo ahorrado, puede ser más bajo, pero concentrado en una vivienda, en la primera vivienda. El Estado, uno de sus programas mejores, no sé cómo ha sido administrado, hay que decirlo, aplaudo la idea, pero no conozco los detalles. Uno de sus mejores proyectos ha sido ayudar en el financiamiento de los gastos iniciales de primera vivienda, con una suma determinada, pero que no llega a ser primero lo que necesita el proyecto financiero de construcción para pagar en un periodo largo. De manera que hay que tener un dinero y buscar el dinero que el Estado entrega para lograr precariamente acceder a la vivienda. Hay muchos que lo han hecho con otras ayudas, con economía. Pero la idea mía es, si ese dinero que se está ahorrando no alcanza para vivir bien después, y tampoco alcanza por el deterioro que ahora se acentúa con el manejo que se ha dado a la economía como consecuencia de la pandemia, va a ser devaluado en un proceso natural común que nos tiene impuesto los Estados Unidos a través del manejo de su derecho exclusivo a emitir moneda, que es el deterioro permanente del valor de la moneda básica de referencia y consecuencia de la moneda que cada uno cree que tiene en su país. Le va arrastrándola. Una forma de
darle un valor permanente a ese ahorro es dedicarlo a la vivienda. Pero no se puede coger todo el dinero para una vivienda, sobre todo cuando la persona tiene condiciones para seguirla amortizando con dinero devaluable, el que recibe todos los días de su salario, o que va a recibir dentro de 10 años muy mermado. En consecuencia, si se da con un límite de 100,000 pesos, otro límite que sea primera vivienda, otro límite que no sea una proporción muy alta con relación al total, ahí se podría aceptar que no pase del 30%. 3 requisitos: que no sea mayor de 100,000 pesos, que no sea mayor del 30% de los ahorros que ya se tienen y que sea para primera vivienda. Eso permite concretizar en el amplio sentido de la palabra, en el múltiple sentido de la palabra, concretizar el ahorro, convertir en bien lo que hoy es papeleta. Y la papeleta, más a menudo, la papeleta no vale nada cada día, el día siguiente, vale menos que hoy. Es elemental, lo hemos vivido siempre. Toda esta inflación que se ha soltado ahora va a ser recogida con una carestía de la vida y en consecuencia con una devaluación de la moneda. Es elemental eso. Eso de que llegó a 60 es un espasmo frente a lo que augura el manejo de ese recurso que había que utilizar para contener la pandemia. De manera que no nos engañemos. Si se concretiza una parte de ese dinero y se concretiza parte de la vida de las personas en una vivienda, se está haciendo bien para todo el mundo, no se hace daño para nadie. Porque ¿qué pasa hoy con una persona que además de pagar obligatoriamente una parte de sus ingresos y un aporte de los empleados, de los empleadores, que es parte de su salario, dibujado de otra manera? Si con ese dinero no ha podido, no tiene no tiene garantizado el retiro, está pagando casa, deja de pagar casa y paga una amortización y un seguro de vida a hacer frente a la propiedad, que es una forma de convertir en un bien en uso, que por ser de concreto se puede decir que se concretiza ahí. Ese bien puede ser de madera también, pero el concreto es más recomendable en el trópico. Ese bien que ya muchos dominicanos han podido pagar completo y vivir en su vejez, mucho, desde que se instauró el sistema de ahorro y préstamo. Ese sistema permite que el bien representado en dinero hoy acumulado permita que el ahorro posterior, convertir en ahorro posterior el pago de la vivienda. Es muy sencillo. Son muchas ventajas que se logran. Digo, puede tener desventajas, porque hay gente que sabe mucho de eso, que participe en el debate. Pero esa provocación que hay en el Congreso, que hace que el Estado ya como costumbre pague el voto del que decide, con eso no podemos vivir. Todo el mundo sabe que eso es así y va a seguir votando por sus vergüenzas. Eso no es posible. Y hay gente que es muy buena y que está ahí, pero no lo dice. ¿Dónde estaban cuando eso pasó? Cuando eso pasó en las diversas circunstancias que pasan y prácticamente se cobran todas. Siempre hay alguien que su voto es decisivo y y hay que darle un dinero para la decisión que no se vota por razones, sino por la razón fundamental de la coima y el macuteo que ya se ha instaurado como práctica permanente, democráticamente inoculada en todo el cuerpo administrativo y legislativo del Estado. Bien, dejemos esto hasta aquí. Gracias por haberme dado tanto tiempo. Y gracias, Julito, por el método, decirme que pasarme esas solicitudes de los lectores
porque así se pueden desarrollar las ideas con más amplitud. Gracias a todos.